Hola a todas y todos. Nosotras somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y en este video vamos a hablar un poco sobre las elecciones legislativas que tendrán lugar en Colombia en este 2022. Primero, antes de entrar en las elecciones, hablemos teóricamente de los sistemas electorales. Según Dieter Nolen, los sistemas electorales constituyen una parte del más extenso derecho electoral. Este autor nos dice que los sistemas electorales contienen el modo según el elector manifiesta a través del voto el partido o el candidato de su preferencia y según el cual esos votos se convierten en escaños. No hay que confundir este sistema electoral con el régimen electoral, ya que, como nos ilustra María Lourdes López Flores, mientras que el régimen electoral define las reglas del juego político, el sistema electoral define el modelo representativo de una sociedad. Es así como, a partir de los sistemas electorales y sus parámetros, se puede llevar a cabo la representación política, convirtiendo así la voluntad popular en poder político. Como pudimos observar en estas definiciones, un componente importante del sistema electoral es el sufragio, que en últimas hace referencia al derecho al voto. Esto teniendo en cuenta que se sitúa en el ámbito de lo público y que se le atribuye a ciudadanos para, mediante él, tomar decisiones políticas importantes. Este, asimismo, coincide con la democracia cuando es universal, libre, igual, directo y secreto. Además, debe estar acompañado por ciertas libertades que garanticen el sufragio libre, como la libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación, entre otros. De igual manera, es importante resaltar que existe el sufragio activo, que consiste en el derecho a elegir, y el pasivo a ser elegido. Este sistema electoral está relacionado con los sistemas de partidos políticos, el cual se entiende, retomando a Nolen, como la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos de un Estado. Ahora, los partidos políticos, en el deber ser, son articuladores de la participación popular en la integración de los órganos de gobierno y el ejercicio de poder político. Teniendo esto presente en Colombia, según el Ministerio del Interior, con el propósito de fortalecer el sistema electoral, se estableció en la Constitución Política de Colombia dotar a los partidos políticos de personería jurídica, la cual les garantiza una serie de derechos. Entre estos derechos encontramos la posibilidad de inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito alguno, financiación estatal, y utilizar los medios de comunicación social estatales. Pero esta personería jurídica no se obtiene simplemente al conformar el partido. Se necesita cumplir una serie de requisitos que han sido modificados a lo largo de los años, el cual finalmente establece que se requiere pasar del umbral del 3% de votos en las elecciones legislativas. Esto para mantener la personería jurídica. Adicionalmente, los partidos tienen que solicitar esta personería y construir sus estatutos. Es así como, para las elecciones legislativas 2022 en Colombia, se cuenta con estos partidos. Teniendo esto presente, entremos directamente en las elecciones legislativas de 2022. Para esto vamos a concentrarnos en 5 puntos importantes. Primero, las circunscripciones. Segundo, las candidaturas. Tercero, la votación. Cuarto, la conversión de votos. Y quinto, las barreras legales. Primero hablemos de las circunscripciones. Estas elecciones a Congreso se dividen en dos cámaras, la del Senado y la de la Cámara de Representantes. El Congreso cuenta con 280 escaños, 108 de los cuales son para el Senado, en donde 100 se eligen por circunscripción nacional, 2 por circunscripción especial para los indígenas, 5 curules para el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, y un curul para el segundo candidato o candidata presidencial con mayor número de votos. De igual manera, 172 curules son para la Cámara de Representantes, en donde 161 se eligen por circunscripción territorial, 2 curules por circunscripción especial afro, un curul por circunscripción especial para los indígenas
un curul para los colombianos residentes en el exterior, un curul por circunscripción especial raizal. Esta curul es nueva, sin embargo, actualmente nadie la ocupa por falta de reglamentación de ley que la creó. 5 curules para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, una curul para el segundo candidato o candidata vicepresidencial con mayor número de votos. Es importante resaltar que existen dos tipos de circunscripción: las uninominales, que asignan solo un escaño, y las plurinominales, que asignan más de 2 escaños. Estas circunscripciones plurinominales pueden ser pequeñas, reparten de 2 a 5 escaños; medianas, reparten de 6 a 10 escaños; y grandes, reparten más de 10 escaños. En Colombia, la Cámara de Representantes tiene 33 circunscripciones plurinominales correspondientes a los departamentos del país y la capital. Cada departamento tiene al menos 2 representantes. Hay un representante adicional por cada 250.000 habitantes o por cada fracción de más de 125.000 habitantes que el departamento tiene por encima de la primera. El Senado se conforma por una circunscripción nacional única. Adicional a esto, es importante indicar que Colombia tiene un sistema de representación proporcional, el cual favorece la toma de decisiones por consenso, pues tiene como objetivo vincular los votos obtenidos de manera proporcional con la asignación de escaños, esto a partir de distintos métodos de conversión según el sistema electoral. Es así como, a pesar de ser más complejo, la representación proporcional garantiza una mayor representación de los distintos segmentos electorales. Sin embargo, este no es el único sistema de representación. También podemos encontrar sistema de mayoría, en donde el candidato que gana es quien tiene la mayoría, ya sea relativa o absoluta, de los votos emitidos. En la mayoría relativa, gana el candidato que obtenga el mayor número de votos en relación con los demás, mientras que en la mayoría absoluta gana el candidato que obtenga el 50% de votos más 1. En caso de que ningún candidato lo logre, se pasa al balotaje, en donde se realiza una segunda vuelta. Esta representación puede producir una asignación desproporcionada de escaños, ya que permite que grandes fuerzas políticas, ya sean partidos o coaliciones, obtengan la mayoría parlamentaria, dejando por fuera a las minorías. Además, se emplea en circunscripciones uninominales o unipersonales. De igual manera, también se pueden encontrar un tipo de sistema mixto que combina las cualidades tanto del sistema de mayorías como de representación. Segundo, candidaturas. En enero del presente año, la Registraduría Nacional presentó los tarjetones que se van a utilizar en las próximas elecciones legislativas. En el tarjetón al Senado se pueden identificar las siguientes 16 fuerzas políticas y el voto en blanco. 1. Partido Comunes. 2. Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. 3. Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio. 4. Partido Cambio Radical. 5. Corporación Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia. 6. Partido Nuevo Liberalismo. 7. Estamos Listas Colombia. 8. Movimiento Unitario Metapolítico. 9. Coalición Mira Colombia Justa Libres. 10. Partido Liberal Colombiano. 11. Movimiento Gente Nueva. 12. Movimiento de Salvación Nacional. 13. Partido Centro Democrático. 14. Partido Conservador Colombiano. 15. Partido de la U. 16. Pacto Histórico. De las 16 organizaciones políticas en el tarjetón, 8 tienen una lista cerrada y bloqueada y las otras tienen una lista cerrada y no bloqueada, aunque en los canales oficiales se indique que estas últimas son listas abiertas. En la lista cerrada y bloqueada, el elector solo puede votar en bloque por un partido. En esta lista no se puede modificar el orden de los candidatos propuestos por el partido.
En la lista cerrada y no bloqueada, el elector tiene solamente un voto para elegir el candidato de su preferencia según los postulados por el partido. Es decir, se da la posibilidad de que los electores cambien el orden de las listas. A pesar de que en Colombia no se presenta este tipo, es importante tener presente la lista abierta en la cual el elector cuenta con mínimo 2 votos y así cambiar el orden de la lista. Tercero, votación. La votación en estas elecciones funcionan de la siguiente manera. En el tarjetón, en la parte inferior de cada logo de los partidos, se indica preferente o no preferente, lo cual nos permite saber qué lista es cerrada y bloqueada y qué lista es cerrada y no bloqueada. Para la votación, primero hay que tener claro que tanto para la lista bloqueada como para la no bloqueada se tiene un único voto. Si usted desea votar por una lista con un voto preferente, es decir, cerrada y no bloqueada, tiene las siguientes opciones. Puede marcar una sola X en el número del candidato de su preferencia. Puede marcar una X en el candidato de su preferencia y una X en el logo del partido del candidato que ya seleccionó. Si no tiene un candidato de su preferencia, puede marcar una sola X en el logo del partido de su preferencia. Si usted desea votar por una lista con voto no preferente, es decir, cerrada y bloqueada, debe marcar una sola X en el logo del partido de su preferencia. Y, por último, si desea votar en blanco, marque una sola X en la casilla llamada voto en blanco. Si vota diferente a las maneras mencionadas anteriormente, es posible que su voto sea nulo. Este proceso puede ser el mismo en los tarjetones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, tenga en cuenta que esta es una circunscripción regional, por lo que los tarjetones y sus candidatos varían según su puesto de votación, por lo que recomendamos informarse acerca de los candidatos a la Cámara pertenecientes a su circunscripción. Cuarto, conversión de votos. Como lo mencionamos anteriormente, en el sistema de representación proporcional, para vincular de manera proporcional los votos y los escaños, se utilizan distintos métodos. Volviendo a Nolen, este autor determina que hay 2 tipos de métodos básicos. El primero, por procedimiento divisor, que se caracteriza por la división de los votos obtenidos por los partidos entre series de divisores. Es así como los escaños se asignan entonces a los mayores cocientes. El más conocido es el método D'Hondt, que busca asignar escaños en función de los resultados electorales de cada lista. Lo particular de este método es la serie de divisores para los votos obtenidos, la cual se lee 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. El segundo método es el del cociente electoral, el cual se caracteriza por una cantidad mínima de votos para obtener un escaño. Es así como los partidos obtendrán tantos escaños como las veces que quepa el cociente electoral en los votos obtenidos por los mismos. El cociente, o también conocido como cifra repartidora, se obtiene mediante la división de los votos válidos emitidos entre el número de escaños en la circunscripción. Como quinto y último, vamos a hablar de las barreras legales o umbrales de acceso. Una barrera legal se refiere a la cantidad de votos que deben alcanzar los partidos políticos si quieren ser partícipes de la repartición de escaños. Esto cabe anotar según el principio de representación proporcional. Por ejemplo, un umbral es alto cuando se requiere más del 5% de los votos para obtener derecho a la repartición de escaños, mientras que un umbral bajo sería aquel que requiera menos del 5% para el acceso a escaños. Es por esto que cuando la participación electoral es baja, los partidos pequeños pueden lograr el umbral de inclusión, ya que la cantidad de votos a obtener va a ser menor, a diferencia de lo que pasaría con una participación alta. Es importante mencionar también que estas se estipulan por la ley
y que además las barreras pueden corresponder a todo el territorio o únicamente a circunscripciones designadas. En Colombia, en el artículo 263 de la Constitución Política, se establece que los curules a corporaciones públicas serán distribuidos mediante la cifra repartidora entre las listas de los candidatos que obtengan un número de votos que no sea inferior a un umbral del 3% de los votos válidos para el Senado o el 50% del cociente electoral para las demás corporaciones. Aquí vale la pena señalar que antes de la reforma constitucional de 2003, el país no contaba con un umbral electoral. Sin embargo, a causa de la alta inestabilidad del sistema político producida por la debilidad de los partidos y por la fragmentación política, se decidió adoptar una barrera legal que en principio se fijó en 2% para el Senado y 50% del cociente electoral para la Cámara de Representantes. Posteriormente, mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, el umbral se elevó al 3% para el Senado y al 50% para la Cámara de Representantes en todas las circunscripciones. Teniendo todo esto claro, no olvide votar este próximo 13 de marzo en las elecciones legislativas.